Muy bien, pues hoy vamos a hablar acerca de las repeticiones que existen en el texto de la Torá, es decir, en el texto del Pentateuco. ¿Eh? Estas repeticiones que tienen nombres muy concretos en teología se les llaman dobletes y tripletes. Se llaman dobletes porque, es decir, se repiten dos veces, o tripletes cuando se repiten tres veces el mismo episodio. Entonces, esta es una de las peculiaridades del Pentateuco. Esto no se da, digamos, muy frecuentemente en casi ningún libro del Antiguo Testamento. Es básicamente en estos libros donde encontramos, y concretamente en el que más aparecen es en el libro del Génesis. Entonces es importante que tengamos claro eso. Decimos aquí que aunque con toda seguridad haya muchas más de las que yo he encontrado, los dobletes más claros son los siguientes. Por ejemplo, hay dos relatos de la creación. Uno es sacerdotal, que se encuentra en Génesis 1:1 al 2:3, y otro es yavista, que aparece en Génesis 2:4 al 3:24. Son los dos relatos. En un relato se cuenta la creación en general y en el otro se habla de la creación como algo más particular. Es decir, en uno se centra en la creación universal y en el otro se centra mucho más en la creación del hombre y de la primera pareja. Hay dos versiones del diluvio. Una es sacerdotal, que se encuentra en Génesis 6, 9, 22, y otra versión es yavista, que se encuentra en el capítulo 7, desde el 1 al 20. Es decir, se repite prácticamente lo mismo, pero es decir, está dentro de dos documentos diferentes. Al estar dentro de dos documentos diferentes, pues hay pequeñas variaciones, porque son autores distintos, escritos en épocas distintas, y como hemos dicho a lo largo de todo el material del Pentateuco, pues afectados por lo que eran las culturas del momento donde se estaba escribiendo. Hay mucha diferencia de edad uno a otro, porque del chavista al sacerdotal hay mucha diferencia de edad, ¿no? Hombre, claro, entre el yavista, entre el sacerdotal y el yavista hay prácticamente 4 siglos. 4 siglos, claro. 4 siglos, 4 entre siglos y medio medio. del yavista está el otro que hay del Eloísta. El Eloísta. El Eloísta y luego el Deuteronomio. Pero vamos, como hemos dicho, si os dais cuenta, ahora mismo los pasajes, estos primeros dobletes, se encuentran en el libro del Génesis. Ahora, vamos a ver un tercer doblete, que es el de los 2 decálogos. Uno es eloísta y se encuentra registrado en Éxodo 20, y otro deuteronomista que está en Deuteronomio 5, 6 al 21. Si recordáis, de esto ya comentamos ligeramente que, digamos, una de las características de estos 2 decálogos es que uno está dado en el monte Sinaí y el otro estaba dado en el monte Horeb. Y decíamos que eso nos indicaba la diferencia de los escritores y los lugares de escritura y el tiempo en que fueron dados. Hay 2 narraciones de la expulsión de Agar. Una es sacerdotal en Génesis 16, 1 al 4, y otra es eloísta y se encuentra en Génesis 21, 14 al 16. Hay 2 relatos de la venta de José. Uno yavista en Génesis 37, 25 al 28, y otro eloísta en el mismo capítulo, en los versículos 28 al 30.
la gran diferencia, porque, es decir, el relato es real, eso está claro, pero las variaciones son las peculiaridades de estos dobletes. Entonces, por ejemplo, en este caso, en un pasaje se dice que José fue vendido a los ismaelitas y en el otro pasaje se dice que fue vendido a los madianitas. Es decir, si nos damos cuenta, hay una diferencia clara entre los madianitas, que probablemente ni siquiera en esa época existían, y por otra parte, es decir, los ismaelitas, pues eran el nombre genérico con el cual se llamaba a todos los árabes de la época. Luego hay dos narraciones del maná y de las codornices. Una mezcla que es casi inseparable entre el yavista sacerdotal, en Éxodo 15:27, y otra que está cortada en dos partes, el número 11, 1 al 23 y del 30 al 34. Otras repeticiones o dobletes fueron objetos de estudio de muchos eruditos desde hace muchos siglos. Claro, la gente que leía el Antiguo Testamento se empezó a dar cuenta que lo que se estaba contando era lo mismo que se había contado a lo mejor unos versículos antes. Y entonces decía, bueno, esto suena a una repetición que no sería necesaria si fuera un solo texto, ¿no? Entonces la gente empezó en principio a dudar mucho acerca de esa serie de duplicidades, y a raíz de ahí eso ayudó mucho a lo que fue la formación de la hipótesis documentaria, que entendía que esos dobletes eran historias conservadas en documentos diferentes y reagrupadas posteriormente, dándole forma de una composición continuada, como ya vimos en el capítulo 8. Y de la misma manera que tenemos dobletes, repeticiones dobles, tenemos repeticiones triples. Por ejemplo, hay 3 narraciones del episodio de la hermana esposa. Cuando decimos el episodio de la hermana esposa es porque así se conoce en teología el episodio en el que Abraham habla de Sara diciendo, no es mi esposa sino mi hermana. Entonces, 2 son de origen yavista y están referidas a Abraham y a Isaac, y otra es de corte eloísta sobre Isaac. Sin duda, este ha sido el triplete que más ha llamado la atención de los estudiosos del Pentateuco, pero ya lo veremos con detalle cuando lleguemos a él en el siguiente libro. Hay 3 registros de la ley sobre los esclavos hebreos. El primero está en Éxodo 21, el segundo es eloísta, el segundo que es sacerdotal, el Levítico 23:39, y el tercero es deuteronomista. Es decir, aquí nos encontramos por primera vez uno de los pasajes que está repetido 3 veces, pero por 3 fuentes completamente distintas. Porque si os dais cuenta, en el anterior triplete, es decir, los materiales provenían del documento yavista y del documento eloísta. Pero en este caso es el primero en el que se menciona, digamos, 3 fuentes diferentes: el yavista, el eloísta el eloísta, el sacerdotal y el deuteronomista. Hay un triplete también sobre las fiestas solemnes, es decir, 3 veces se les dice acerca de las fiestas solemnes. Uno es eloísta, está en en Éxodo 23, otro es sacerdotal y otro, el tercero, es deuteronomista. Es decir, aquí nos vamos a dar cuenta que en aspectos de la ley
digamos, tanto el eloísta como el sacerdotal son constantes y el deuteronomista es el que se agrega. Entonces, hay 3 registros sobre los jueces y la administración de la justicia. Este es el pasaje en el que Jetro le dice a Moisés: mira, no es bueno que tú te canses juzgándolo todo, sino que vete y coge. Bueno, ese pasaje prácticamente está repetido 3 veces. Y igualmente pues vemos que el primero es eloísta, el segundo es sacerdotal y el tercero es deuteronomista. Y hay otro triplete más sobre la usura y no poner intereses a los préstamos. Uno es eloísta, un segundo es sacerdotal y un tercero deuteronomista. Es decir, toda esta cantidad de tripletes y dobletes y algunos otros que yo no he citado, es decir, hay algunas repeticiones, pero son más difíciles de buscar. Yo he intentado en este estudio colocar solamente aquellas repeticiones y tripletes que eran muy evidentes, que se veían muy claramente, porque las otras había que rebuscarla entre la mitad de un versículo, la mitad del otro versículo, la mitad de un capítulo, y entonces eran demasiado complicadas. Estas son muy claras. Entonces, para lo que estamos estudiando, que es descubrir que en los libros del Pentateuco hay dobletes y tripletes, pues nos viene de lujo poder entender estos pasajes. Y ahora vamos a hablar acerca de otra de las peculiaridades del Pentateuco, que es la inclusión de genealogías. Esas genealogías son llamadas en hebreo Toledot. Esta característica que encontramos en el Pentateuco no es exclusiva del Pentateuco. También se da mucho en la obra del cronista. Es decir, cuando decimos la obra del cronista, son los libros de crónicas, básicamente, y también en parte podría afectar a los libros de Reyes y a Primera y Segunda de Samuel. Entonces, vamos a definir lo que es ese término Toledot. El término hebreo Toledot debe traducirse literalmente como esta es la historia de. Es decir, esa expresión que aparece frecuentemente a lo largo de todo el Pentateuco es, digamos, como un inciso. Es algo que se mete, como decíamos, para formar una visión completa de lo que era el texto del Pentateuco. Entonces, recordad que nosotros dijimos que esos toledots eran como las costuras con las cuales se unían, digamos, un relato con otro. Como si estuviéramos formando aquella gigantesca manta de la que hablábamos y hubiésemos usado para unir todas las piezas de la manta, pues una lana roja. Entonces los toledos serían esa lana roja que uniría la manta, la haría más compacta, pero al mismo tiempo le daba una cierta belleza, por decirlo de alguna forma, ¿no? Por ejemplo, hoy en día los expertos coinciden en afirmar que los toledos o genealogías son una parte esencial del texto del Génesis. Aparecen 11 veces y se encuentran también en otros libros del Pentateuco, concretamente en Números 3, 1 al 43 y 4, 22 al 49. Allí también se vuelve a decir, esta es la historia de fulanito y su descendencia, ¿no? Entonces, un Toledo es cada vez que... Y esta es la historia, eso es un Toledo. Eso es un Toledo. Cada vez que aparezca esto, eso es un Toledo.
El Toledot es una historia familiar. Como estuvimos viendo también que la genealogía era otra forma de unir. Es que esa es, o sea, los Toledot y la genealogía es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, eran genealogías de un personaje que unían un pasaje. Por ejemplo, termina la historia del diluvio y aparece el Toledot de los descendientes de Noé. Claro, aparece. Entonces, se cuenta la historia de Noé. Termina el pasaje de Noé después de haberse emborrachado y empieza el Toledot de Cam. Es decir, se van uniendo con esos retazos, con esos... La historia. La historia se va uniendo formando un todo. Un todo. Y aparte, embellece lo que dice, Claro. informa y da información. Claro. Fijaos, se reconoce hoy por la gran mayoría de los estudiosos del tema que casi todos los Toledot o listas genealógicas contenidas en estos 5 libros son de origen sacerdotal. Es decir, los Toledot no eran ni yavistas ni eloístas, sino que había un grupo que eran los sacerdotes, que eran los que tenían verdadero interés en demostrar cuál era tu genealogía. Claro, esto se ve muy claramente, por ejemplo, en el libro de Nehemías. Claro, cuando ellos vuelven del cautiverio, Nehemías y Esdras quieren en alguna manera recuperar la pureza de la raza. Y para recuperar la pureza de la raza hay que, digamos, demostrar a qué tribu pertenecía cada uno. Entonces empiezan a indagar, a aquellos que no pertenecían a la tribu, incluso a algunos se los cargan, a otras las arrastran por el pelo, especialmente a las mujeres, ¿no? Y toda una serie de cosas. Es decir, los sacerdotes eran los que más interés tenían después de la vuelta del cautiverio en saber de dónde venía cada uno, porque si no, no podían entrar al sacerdocio. Si no pertenecían a la tribu de Leví, en alguna de sus ramas, no podían entrar al sacerdocio. Entonces, por eso, por ejemplo, esto nos ayuda a entender el por qué, digamos, el documento sacerdotal fue tan importante que, fijaos que decíamos que el documento sacerdotal era el más largo de los 4 documentos que componían el texto del Pentateuco, es decir, porque había mucho interés en demostrar quién venía de qué familia. Y entonces eso era, digamos, lo más importante. Gerald Conrad, que ya he mencionado en alguna ocasión, que fue un gran especialista en Génesis, hace una reflexión muy interesante sobre los Toledot, que aunque parte de una presuposición, pienso que nos puede ayudar a entender mejor esta peculiaridad del Pentateuco. Es decir, él dice, hemos de imaginarnos el proceso literario de la manera siguiente. Existió un libro de Toledot compuesto exclusivamente de genealogías, listas y todo lo más unas notas teológicas brevísimas. Su comienzo lo tenemos ahora en Génesis 5.1. Tal libro constituye la base más antigua del sacerdotal, el Priester Code, que fue creciendo poco a poco, siguiendo una elaboración sistemática de las tradiciones sacrales más diversas. Cuando yo digo que él parte de una presuposición, que puede ser correcta, es que él dice que lo que él había descubierto es que parece que como todos esos Toledot se parecen tanto entre sí, y se mencionan a personajes, digamos, una y otra vez que son los mismos, pues entonces lo que viene a decir Gerald Conrad es que parece que eso formaba parte
de un libro que tenían guardado los sacerdotes. Y que lo que fueron haciendo fue completando el texto que tenían de las historias de la creación, del diluvio, de esto, de lo otro, de Abraham, de Isaac, de Jacob, completándolo con cada vez que aparecía uno de los personajes, incluyéndole ahí una parte de ese libro. Esa es la presuposición que hace Gerhard von Rad. Pero claro, este hombre, que es un experto en el libro del Génesis, que ha dedicado prácticamente su vida a estudiarlo, no se le puede desechar así como así, sino que por lo menos hay que tomar en cuenta esa posibilidad. Entonces, aunque sea una presunción de él, yo digo que es bueno tomarla en cuenta, porque eso tampoco afectaría al texto final que tenemos. Lo único que nos diría es cuál es el origen de esas historias genealógicas, de esas historias familiares. Antiguamente se creía que, y de hecho, por ejemplo, se menciona varias veces, ¿os acordáis de cuando el episodio de las varas? Que se decía, poned las varas de las 12 tribus en el arca de Dios, ¿no? Algunos historiadores dicen que las historias antiguamente se conservaban en unas varas talladas, que eran varas que con tallas de figuritas, por decirlo de alguna manera, al estilo de los jeroglíficos egipcios, contaban la historia desde Adán, desde sus descendientes, ¿no? Entonces, ahí, y por ejemplo, la Biblia habla varias veces de la vara de José, de la vara de Aarón, de la vara de Leví, de las distintas varas, porque eso era una costumbre muy antigua. Por ejemplo, las culturas nórdicas, las culturas de los vikingos, las culturas de los suecos, de los noruegos, toda esa serie de culturas, ellos tienen mucha costumbre de haber conservado sus historias en esas varas talladas. Entonces, algunos estudiosos creen que junto o antes de que existiera el texto bíblico como tal, es decir, el Pentateuco, ya existían esas varas y que esas varas se conservaban en los santuarios y que esas varas sirvieron un poco para, digamos, recomponer la historia final de lo que fue el texto del Pentateuco. ¿Qué es lo que dice Gerhard von Rad? Gerhard von Rad, sí. Von Rad. Entonces, bueno, aquí lo que se hace es hacer uso del ejemplo que yo puse de lo que era la manta de retales, el patchwork. Es decir, la palabra patchwork quiere decir retales, ¿no? Y el trabajo de retales, por ejemplo, en Estados Unidos, en Canadá, en casi todos los países americanos, es muy común, también entre los indios. He trabajado mucho los retales, he trabajado mucho con los retales, sí. y he trabajado y he hecho, mi padre cogía de una cosa y cogía de otra, hacía de otra, claro. Y hacía con una cosa hacía de la sábana, cogía la sábana, buscaba unos retales le ponía, que fueran parecidos, ya ves. Mi padre siempre era un artista para eso de los retales. Entonces, por ejemplo, aquí fijaos que yo digo aquí, el ejemplo que ponen muchos de los eruditos del tema es el de una mujer que está construyendo una manta de patchwork a base de retales. A la mujer no le importa si todas las piezas que compondrán la manta son idénticas o tienen el mismo color, pero ella sí decide voluntariamente unirlas con costuras de color rojo para darle viveza al conjunto, ¿no? Bueno, esas costuras, uno de los términos que han dado los exegetas a los llamados toledot o suturas, otro de los términos,
Una sutura es una costura o algo que se cose, ¿no? Que se emplea en teología, ya sea que estuvieran sueltas en tradiciones antiguas o, como propone Fonrad, unidas en una colección de genealogía, tiene para el compositor final, guiado por el Espíritu Santo, una función específica de unir distintas historias y hacerlas coherentes, al igual que la mujer del patchwork, que con sus hábiles manos va uniendo todo el material que tiene para conformar un todo que sea armónico. Como este tema es un tema que trataremos independientemente cada vez que nos encontremos con un Toledot, pues no le vamos a prestar más atención, y en el siguiente libro lo vamos a encontrar muchísimo, porque son los primeros 11 capítulos del Génesis que están llenos de Toledots. Entonces, eso lo dejaremos pendiente para ellos. Otra de las características, recordad que estamos hablando de características del texto del Pentateuco. Hemos visto dobletes y tripletes, el uso de los nombres de Dios, hemos visto una serie de repeticiones, los Toledots. Ahora vamos a ver otra cosa más que nos demuestra que es específico de lo que es el material del Pentateuco. Es que el Pentateuco es un registro de diversas leyes. Como lo comenta muy acertadamente Félix García, catedrático del Antiguo Testamento en la Universidad Pontificia de Salamanca, dice: las leyes nacen de la historia y en la historia, siendo por eso mismo temporales y caducas. Es decir, las leyes tienen un recorrido y sirven durante un tiempo, pero puede que, digamos, a la siguiente generación ya no les sirva. Por ejemplo, en el Antiguo Oriente Próximo, lo mismo que en Grecia y en Roma, las leyes tenían un origen humano, pero para nosotros en la Biblia, es decir, la gran mayoría de las leyes tienen un origen divino. Y tenemos que ser conscientes que muchas veces le hemos atribuido a leyes humanas rango de divino y nos hemos equivocado, porque hay leyes que eran humanas antes de escribirse en nuestro texto bíblico. Muy bien, muy bien. Por ejemplo, la ley del talión. Mucha gente dice que la ley del talión la mandó Dios. Eso no es cierto. La ley del talión existía desde varios milenios antes, y venía del tiempo de los sumerios. Imaginaos, los sumerios fueron, bueno, hay un libro muy interesante que se llama La historia empieza en Sumer, que habla acerca de cómo los sumerios es la primera civilización de la que se tiene constancia escrita y referencias claras de una cantidad de leyes, ¿no? Bueno, pues entre ellas está la ley del talión. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros leemos hoy la ley del talión y parece que fue Dios el que le dijo a la gente: mira, cuando uno te haga algo, pues tú devuélveselo con creces, ¿no? Eso nosotros hoy en día, que tenemos el entendimiento de cuál es el corazón de Dios, no nos suena o nos rechina, por decirlo de alguna manera. Venganza y suena a una actitud que no es la actitud de Dios. Dios es un Dios de amor, pero claro, en el Antiguo Testamento el Dios que se presenta en muchas ocasiones es un Dios vengativo. Como dijimos en uno de los pasajes, de estudio, como dijimos, el tema del perdón, y eso en el libro de Sanidad Interior está muy claro. Es decir, el tema del perdón era un tema, digamos, de debilidad. Un Dios que perdonaba era un Dios débil. Un Dios que iba hasta las últimas consecuencias matando a quien le desobedecía, pues era un Dios fuerte. Esa era la concepción, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros entendamos que esto que dice aquí, dice teóricamente esto vale también para las leyes de la Antigua de Israel, pero la Biblia las hace remontar todas
a Yahvé. Sin embargo, aún el redactor del Pentateuco tiene buen cuidado de definir cuando una determinada ley es dada por Dios mismo o viene de parte de Moisés. Según Éxodo y Deuteronomio, solo el Decálogo fue transmitido directamente por Dios, mientras que las otras leyes, aunque contaban con la aprobación divina, fueron transmitidas por Moisés. Es decir, en estos pasajes se ve claramente cuando se dice y Dios escribió, o Dios dijo, o Dios mandó, o Dios tal. Pero en los otros se dice y Moisés escribió, o Moisés dijo que se hiciera un registro, es decir, que evidentemente lo que se pretende es decir, mira, hay cosas que Dios las dio y cosas que no vinieron de Dios, sino que vinieron de los hombres. Desde hace mucho tiempo una de las valoraciones que se ha hecho del Pentateuco es que esta es una obra compuesta de narraciones o relatos, enseñanzas teológicas y leyes, muchas leyes. El Pentateuco está lleno de leyes. De hecho, los eruditos señalan que Génesis es casi el único libro del Pentateuco que se libra del ropaje legal, litúrgico y sacerdotal del que se revisten los otros 4. Es decir, si nos damos cuenta, por ejemplo, Levítico es un libro completamente sacerdotal, porque todo lo que se trata tiene que ver con lo que es el culto, con el templo, con cómo funcionar cada uno de las funciones dentro de lo que es el templo, de cómo servir a Dios con santidad en esto, en lo otro, pero es un libro absolutamente sacerdotal. En cambio, por ejemplo, y en Éxodo también eso se ve en parte. Luego, en el Deuteronomio, como es una repetición, se vuelve a ver también eso. Pero en Génesis no se trata tanto el tema de las leyes, aunque se dan algunas leyes. Por ejemplo, allí se da la ley de no comer sangre, en Génesis capítulo 9, cuando salen de lo que era. Entonces, claro, eso demuestra que si esa ley fue dada a partir del Sinaí, el texto que fue escrito no podía tener la antigüedad que se le daría según el libro del Génesis, sino que es un escrito muy posterior. Porque, lógicamente, es decir, en la época en la que se cuenta, que es cuando Noé sale del arca, no existía ni Moisés, ni existía Abraham, ni existía todavía prácticamente nadie. Entonces, es muy importante que entendamos eso. Por otra parte, una gran cantidad de expertos declaran que originalmente, es decir, antes de que se compusiese la Torá hebrea, tanto las secciones narrativas como las legales, es decir, cuando hablamos de secciones narrativas, son partes o pasajes que cuentan historias, pero que no son leyes. Es decir, que cuentan, por ejemplo, la violación de Dina, que cuentan esto, que cuentan lo otro, ¿no? El diluvio, aunque dentro del diluvio se dan leyes, pero, es decir, no son libros, no son partes de leyes, no son partes legales. Claro, desde Abraham. Pero la circuncisión era anterior a Abraham. Es decir, en los pueblos antiguos, los hurritas y toda una serie de pueblos antiguos, se practicaba la circuncisión. Es decir, que eso no nace con Abraham. En Abraham es una señal de, digamos, de entrega a Dios. Y entonces, a partir de ahí, el pueblo de Israel lo asume como, digamos, ese cortarse el prepucio era como una manera de entregarle a Dios algo de ti mismo, con dolor, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y entonces se convierte en una señal de identidad de los israelitas. Pero claro, ellos no eran los únicos circuncidados. Habían otra serie
de culturas que ya lo practicaban mucho tiempo atrás. Pero vemos el relato ese cuando no se había circuncidado Moisés el niño. Claro. Como se le aparece en la posada, iba a cargarse a Moisés el niño. Sí. Y al instante tuvo que coger la mujer, ¡pum! Sí. Y le cortó el prepucio al niño, ¿verdad? Que sería el niño. Sí, claro. Y entonces, fue a Gersón. Y entonces al instante, por lo que se ve, la medianita, que era la medianita o de... Medianita, la de Medián, pues esa sabía de las tradiciones. Claro, es decir, si es que muchas de las cosas que tenemos en el Pentateuco no son originarias del pueblo de Israel, sino que son originarias de otros pueblos anteriores a Israel. Y entonces eso es algo que tenemos que asumir. Entonces, las colecciones de leyes, aunque sea brevemente, yo digo aquí porque, esta parte del estudio no es para hacer un estudio detallado de cada una de las leyes, vamos a hacer un repaso de las distintas colecciones de leyes que encontramos dentro del Pentateuco. Las principales son el Decálogo en sus dos versiones, que está en Éxodo 20, del 2 al 17, y en Deuteronomio 5, del 6 al 21. El Código de la Alianza, que está en Éxodo 20, 22 al 23, 19. La Ley de Santidad, que está en Levítico, los capítulos 17 al 26. El Código Deuteronómico, que está en Deuteronomio, en los capítulos 12 al 26. Y el privilegio del pacto con Dios, que está en Éxodo 34, del 10 al 26. Podemos declarar sin equivocarnos que todas estas leyes abarcan todos los ámbitos de la vida, es decir, el cultural o de relación con Dios, el ámbito ético o de comportamiento y relación con los demás, y el jurídico, defendiendo al inocente y castigando al culpable de alguna tropelía. Es decir, para que exista un entendimiento de que algo es una ley, tiene que cumplir, por decirlo de alguna manera, dos o más requisitos de estos tres que hemos puesto aquí. Es decir, el ámbito cultural, que sea en relación con Dios, el ámbito ético, que es el de comportamiento con los demás, y el jurídico, que defiende al inocente y castiga al culpable. Entonces, eso es importante que lo entendamos. Con respecto a las colecciones legislativas del Pentateuco, veamos un apartado que creo que nos puede arrojar bastante luz. Lo que vamos a ver ahora es lo que yo ya he mencionado, que es que muchas de las leyes antiguas existían muchísimo antes de que el texto bíblico fuese escrito. Entonces, por ejemplo, vamos a ver las similitudes de leyes hebreas con otros códigos legislativos antiguos. Lo que vamos a hacer es que vamos a ir viendo los distintos códigos y luego veremos un poco cómo, en qué coincide con el texto bíblico que nosotros tenemos. A veces se habla de la ley, es decir, el cuerpo de leyes que regía el pueblo hebreo, y se plantea como si esa ley hubiese caído del cielo. Pero la arqueología y el estudio crítico de los textos antiguos demuestra que esas leyes ya existían mucho antes de que Moisés viviera y que se encuentran recogidas en la Torá prácticamente igual que se encontraban en esos códigos legislativos, tanto sumerios como egipcios como asirios. Por tanto, será conveniente que conozcamos, aunque no le dediquemos demasiado tiempo, los códigos legislativos que influyeron en la formación de la ley judía. Los códigos legislativos antiguos. Entre los códigos de leyes de gran antigüedad, el más antiguo de los que disponemos es el código de Ur-Nammu. Algunas de las características de este código son las siguientes. Está datado a finales del tercer milenio antes de Cristo. Fijaos, 3.000 años antes de Cristo. Abraham vivió 1.800 años antes de Cristo. Entonces, fijaos si esto era mucho más antiguo que el texto bíblico donde se menciona a Abraham, ¿no? O, por ejemplo, 16 siglos antes de que naciese Moisés.
que nació en el siglo XIV. Es decir, que es que estos códigos... Entonces, ¿cuánto tiempo hace que vivió Abraham? Abraham en el siglo XVIII antes de Cristo. 18 siglos. 19 y 18 antes de Cristo. Pero este código está datado en el tercer milenio, es decir, mucho tiempo atrás. Se menciona al rey que le da nombre al código, que es el rey Ur-Nammu, que era el rey de la tercera dinastía de Ur y que comenzó a reinar en el año 2050 antes de Cristo. Está escrito en sumerio y proviene de Ur, la patria de Abraham y sus antepasados. La copia en arcilla que se tiene está bastante deteriorada y los arqueólogos la han datado en el siglo XVIII a.C., lo que indicaría que estas leyes estuvieron en vigor al menos durante 3 siglos, es decir, desde el año 2050, que sería el tercer milenio antes de Cristo, hasta el siglo XVIII. De las 5 leyes que contiene hay 2, una sobre la devolución de un esclavo fugado y otra sobre resarcimiento por daños corporales, que recuerdan mucho 2 textos de la ley mosaica. Es decir, hay 2 leyes concretas en ese código tan antiguo que se recogen dentro de lo que es el Pentateuco, con pequeñas variaciones, pero la base del texto legal del Pentateuco es una base mucho más antigua, del tercer milenio antes de Cristo. El segundo código importante de aquella época es el código de Snuna, llamado también de Vilalama por el nombre del rey de la ciudad de Snuna, que gobernó hacia el 1950 a.C. Si nos damos cuenta, hay muy poca diferencia de tiempo entre uno y otro, 100 años o 200 años. Este está escrito en acadio. Si os dais cuenta, la primera ley estaba escrita en sumerio. Este segundo código está escrito en acadio y proviene de la ciudad Babilonia que da nombre al código. Está hecho sobre arcilla en 2 tabletas, por lo que la calidad de la lectura está un poco deteriorada. Es decir, cuando las leyes se encuentran en tabletas de arcilla, la arcilla aguanta mal lo que es el paso del tiempo. Se deteriora, se difumina el escrito, se gasta, por decirlo de alguna manera. Entonces, contiene 59 leyes sobre diferentes aspectos de la vida en sociedad y es el primero de los códigos arcaicos anteriores a la ley de Moisés que aplica la ley del talión. Es decir, fijaos que ya 1950 años antes de Cristo, si recordamos el Pentateuco se termina de escribir en el siglo V antes de Cristo, pero 1950 años antes de Cristo ya existía la ley del talión, mucho antes de que se escribiese. Un tercer código, el código de Lipi Istar, redactado en tiempos del quinto rey de la primera dinastía de la ciudad de Isin, que era una ciudad muy importante de la Baja Mesopotamia. Su redacción, por lo tanto, correspondería a los años 1870 al 1860 a.C. Aquí podemos decir, bueno, ¿cómo tenemos tanta seguridad, tanta exactitud como para poder situar todo este código dentro de 10 años? Es muy fácil. La historia nos da los datos de cuándo reinó este rey y sabiendo cuándo reinó este rey, sabemos que si esta ley, este código legal se hizo durante su reinado, pues tiene que ser en el periodo en que él reinó, esos 10 años. Como los anteriores, está escrito en tabletas de arcilla y su idioma es el sumerio. Contiene 40 leyes que tratan sobre alquileres, propiedad privada, herencias, daños por y en animales y difamación. En este código, a pesar de ser posterior al de Snuna, no se aplica la ley del talión. Es decir,
que esto también nos tiene que ayudar a ver que cada nación elegía aquellas leyes que había en su entorno que le parecían más correctas para el bien del pueblo. Entonces, por ejemplo, en este caso, en esta ciudad importante de Mesopotamia, pues no se incluyó la ley del talión dentro del código. Otro de los más famosos, yo creo que el más famoso de todos, es el código de Hammurabi, que es el más famoso de todos los códigos de la antigüedad, por encontrarse completo y tallado en piedra. Esto tiene una ventaja, y es que la piedra no se deteriora tan fácilmente como la arcilla, y entonces se conservaba pues mucho mejor. Hammurabi fue un rey de Babilonia que reinó, de Mesopotamia, que reinó entre los años 1792 al 1750. Aunque existen más de 40 copias del texto, algunas muy antiguas, la particularidad de este código es que está escrito en piedra y se conserva en el Louvre, en París, lo que era en la época una señal de perdurabilidad, y está escrito en acadio. Contiene 282 leyes diferentes que abarcan muchos temas: la propiedad, el comercio, la familia, violencia hacia otras personas, hacia los esclavos, actividades profesionales. La ley del talión, que luego se incorporaría a la ley mosaica, es algo muy recurrente a lo largo de todo el conjunto de leyes. Lo siguiente, recordad que estamos viniendo desde el año 3000, o sea, desde el tercer milenio hasta más próximo a la época de escritura del Pentateuco, la época de escritura hebrea del Pentateuco. Las leyes hititas son una serie de leyes compiladas entre el año 1650 y el 1350. Están escritas en el idioma hitita, el que hablaban los hijos de Et, con quien negoció Abraham, y se encuentran en 2 tablillas de arcilla. Contiene 200 leyes concretas sobre temas muy diversos. En estas leyes hititas no se contempla la ley del talión, pero sí hay varias leyes que luego serían incorporadas a la ley hebrea. Bien, como vemos, si comparamos la ley judía con los códigos y leyes orientales existentes muchos siglos antes de que Moisés existiese, podemos comprobar que el núcleo de la ley, el Código de la Alianza, en muchas partes ofrece muchas semejanzas y a veces copias literales con el derecho oriental, especialmente con el Código de Hammurabi y con las leyes meso-asirias. Meso quiere decir medio asirias. Los medos eran un pueblo, no es que fueran la mitad asirias, sino que igual que los partos, los medos, los elamitas, todos esos eran pueblos de la antigüedad. Entonces, aquí por ejemplo yo he puesto solamente algunas, pero si os dais cuenta, tenemos una ley de devolución del esclavo que en la Biblia está en Éxodo 23, 15 y en Deuteronomio, y que se encuentra en el Código de Ur-Nammu, en la ley 2, y en Hammurabi, en el 15 y 16. Cuando se dice, por ejemplo, 15 y 16, es las líneas, es el número de las líneas. El Código de Hammurabi se cataloga contando las líneas. Entonces, si por ejemplo, línea 213, línea 80, línea ¿no? 15, y en este caso son las líneas 15 y 16. Y luego en las leyes hititas, en la ley 22. El pago por lesiones corporales está en Éxodo 21 al 22, pero estaba en el código más antiguo, en el código de Ur-Nammu, en la ley 5. La ley del talión, que está... El Nammu es 3.000 años, ¿no? Del tercer milenio, o sea, es un documento del tercer milenio. Se aproxima prácticamente al año 2050 antes de Cristo, por lo cual entra dentro de lo que es el tercer milenio antes de Jesús. Por ejemplo, la ley del talión, que aparece en Éxodo, en Levítico y en Deuteronomio, está en
en el Código Legal de Snuna, en varias leyes, y en Hammurabi en 3 líneas, en la 196, la 197 y la 200. Se repite una y otra vez. Y si te hacen esto, pues tú haces esto. Y si te sacan un ojo, pues tú le sacas un ojo. Y si te pierdes un diente, pues tú le rompes un diente, ¿no? Es decir, ese concepto de la ley del talión. No heredar el hijo de la esclava con el legítimo, que está en Génesis 21:10, eso está en la ley del Istar, ley 25. La ley del levirato, ¿os acordáis cuál era la ley del levirato? Que si un hermano se casaba y moría sin tener descendencia, su hermano se podía casar con la viuda y dar una descendencia, pero en tal caso el descendiente quedaba como hijo del muerto. Bueno, pues eso que se da en Deuteronomio 25 estaba también en las leyes hititas en la línea 193. A Onán. Sí, porque no quiso dar descendencia. La ley contra la zoofilia. La zoofilia es el tener relaciones con animales, que se da en Éxodo, en Levítico y en Deuteronomio. Pues estaba también contenido en las leyes hititas, en las líneas 187, 188 y 199, 200. La ley contra el incesto, es decir, contra acostarse con una hija o con un familiar cercano. Ya no era solamente una hija o un hijo, sino cualquier familiar cercano, que se daba en Levítico y en Deuteronomio, estaba también en las leyes hititas, en el 189. ¿Hasta con una prima, en todo caso, sería eso? No, con una prima parece que no, eran la gente consanguínea. Es decir, hijos, padres, hijastros, sí, entraban, pero los primos ya no entraban en esa categoría. Contra el rapto, otra ley que hay en Éxodo 21 al 16, estaba también en el Código de Hammurabi en el 14. Sobre la liberación de un siervo, en Éxodo 21 y en Deuteronomio 15, estaba en el Código de Hammurabi. La responsabilidad civil por un animal, es decir, un animal que te prestaban o un animal que tú pedías, que tú dañabas, pues también se menciona que tú tienes una responsabilidad civil, y eso estaba ya en el Código de Hammurabi. Sobre las restituciones, es decir, cuando tú habías, le habías roto a alguien un hacha, le habías hecho a alguien un daño o cualquier cosa, tenías que restituirlo. Bueno, todo eso estaba ya en el Código de Hammurabi en el 7 al 9. Contra el adulterio, que está en Levítico y en Deuteronomio, también en Hammurabi el 129. Indemnización por dejar pastar ovejas en campo ajeno, es decir, esto se menciona en Éxodo 22:4, indicando que si tus ovejas se van y se comen el pasto ajeno de alguien de un campo que tú no eres propietario, pues tú tienes que darle a ese hombre como una especie de recompensa porque tus ovejas se han comido su campo, ¿no? Y entonces eso ya aparecía también en el Código de Hammurabi. La responsabilidad civil de un agresor, es decir, cuando un agresor había, matado a alguien o había dañado a alguien, pues, se le castigaba de determinadas maneras. Eso estaba en el Código de Hammurabi y en las leyes hititas. La restitución del préstamo, es decir, cuando alguien te prestaba algo, tú estabas obligado a devolverlo. Estaba en Éxodo, pero también en el Código de Hammurabi. Un aborto provocado, que también está en el libro del Éxodo. Bueno, quiero que os deis cuenta del trabajazo que esto tiene, porque tienes que ir comparando cada una de las leyes de cada uno de los códigos para ver en qué coincidían con la Biblia, ¿no?
El aborto provocado estaba también en Hammurabi y en las leyes hititas. En los daños por el ganado estaba en el código de Snuna y en Hammurabi. Las leyes sobre el juicio divino, es decir, el juicio divino era aquello que se hacía en el que cuando uno dudaba de que su mujer le había sido infiel, le daba a beber, digamos, una pócima que estaba mezclada con las cenizas del altar. Y si la mujer se le hinchaba el vientre y se moría, pues era que era culpable, y si no, que era una forma de liquidar a la mujer, ¿no? Contra el falso, eso también estaba en el código de Ur-Nammu, que era el más antiguo. Contra el falso testimonio, que está en Deuteronomio, también en Hammurabi 3.4, sobre la adopción de un extraño, que está en Génesis 15, 2 al 3, está también en otro código legal que se llamaba las leyes de Nuzi. Y sobre el concubinato, que se habla en Génesis 16, que era la posibilidad de tener concubinas cuando tu mujer no te daba hijos a luz, estaba también en Hammurabi. Debemos tener muy claro que Moisés vivió entre los siglos XIV y XIII a.C., ya que según la Biblia murió a la edad de 120 años y según la cronología hebrea murió en el año 1272, con lo cual habría nacido en el 1392 a.C. Además, debemos recordar que lo que él escribió lo hizo en los últimos 40 años de su vida, es decir, en el siglo XIII a.C. Por otra parte, debemos recordar que lo que Moisés escribió de la ley fue muy poco, pero los judíos tradicionalmente le han asignado toda la escritura de la Torá. Junto a esto debemos ser conscientes que en el tiempo antiguo no existía suficiente conocimiento como para indicar que una parte de la ley fue escrita por Moisés y otra no, sino que la ley era considerada como un todo y obra de un solo autor, Moisés. Es decir, la razón del por qué los judíos, digamos, ponen a Moisés como el único autor de todo el Pentateuco es una razón de antigüedad. En aquella época, es decir, uno no se cuestionaba, Moisés escribió hasta aquí y desde aquí escribió el sacerdotal o escribió el eloísta, eso no se cuestionaba en aquella época, sino que se hablaba de todo el Pentateuco como escrito por Moisés, En aquella época en la que no existían las grandes investigaciones arqueológicas que se han llevado a cabo en los 2 últimos siglos, era lógico que los judíos en general no tuviesen ninguna referencia de otros códigos legales de naciones extranjeras mucho más antiguos que la ley mosaica. Es decir, nosotros hoy sabemos, porque se han descubierto, que antes de la ley de Moisés, la ley mosaica, lo que se llama el Pentateuco, antes de eso ya habían otros códigos escritos, pero la gente de aquella época no sabía siquiera que en Sumeria, en la zona de Sumer, había un código, que en la zona de Babilonia había otro código distinto, ni quién lo había escrito, ni cuántos años tenía. Solo sabemos nosotros porque hoy las investigaciones arqueológicas nos han revelado que esos códigos legales pertenecen al tercer milenio, pertenecen al segundo milenio, es decir, nos dan los datos. Así, por ejemplo, sabemos que la ley del levirato no se originó en el Sinaí en el siglo XIII, sino que era una ley comúnmente aceptada en las culturas mesopotámicas antes de que Israel se asentase en Canaán, y que se encontraba ya recogida en las leyes hititas del siglo XVII a.C. Y o bien Moisés conocía dicha ley, como tantas otras recogidas en códigos legales anteriores que hemos mostrado, o el escritor deuteronomista en el siglo VII tenía perfecto conocimiento de la misma y las incorporó al texto de la ley como dadas a Moisés. Es decir, tenemos que ser conscientes que la gente del pueblo de Israel, los judíos, son el resultado de algo. Son el resultado de una cultura que no cuestionaba estas cosas.
Estas cosas se cuestionan hoy. Y decimos, pues, lo que nosotros creíamos que eran palabras caídas del cielo y ordenadas desde el cielo, ya estaban en otras culturas anteriormente. Y lo único que se ha hecho ha sido copiarla y muchas veces exactamente igual. Es decir, no se le ha corregido nada. Pero eso a nosotros no nos quita nada en cuanto al valor de la palabra de Dios. Porque, es decir, eso ha sido algo a lo que Dios ha dirigido a los escritores que unieron el texto bíblico para que nosotros hoy podamos tener un todo que se llama el Pentateuco. Entonces, es muy importante que tengamos claro esto porque alguna gente, al ver el concepto de introducción crítica, piensa que lo que vamos a hacer es destruir la fe de la gente, que vamos a criticar la Biblia. Y lo que vamos a hacer no es criticar la Biblia, vamos a analizar, recordad que el término crítica quiere decir análisis, vamos a analizar en profundidad todo lo que es el texto que compone el Pentateuco. Y en los dos siguientes libros lo haremos muy detalladamente con lo que es el libro del Génesis. Y probablemente en un futuro, si el Señor me da tiempo y vida, hagamos el libro del Éxodo, que también hace mucho tiempo hicimos el estudio. Porque no nos metimos, llegamos hasta el libro de Números, pero nos dimos cuenta que, es decir, los esenciales eran el libro del Génesis y el libro del Éxodo. El resto de los libros, Deuteronomio era una repetición casi de Éxodo, y Levítico era un libro escrito para sacerdotes. Sacerdotes del culto. Entonces era para el culto público. Entonces, bueno, no sé si hay algunas preguntas sobre alguna de las cosas que hemos visto hoy, los dobletes, los tripletes, es decir, y las colecciones de leyes que aparecen dentro de lo que es el Pentateuco. Los tolón, como le llaman, los toledot, me han venido muy bien a mí, ¿no? Sí. Cuando cada vez que dice esa palabra, pues un tolón. Sí, y estas son las familias o esta es la genealogía serían como los retales que sí. unen unos relatos. Como los retales no, serían como las costuras. Como las costuras. Los retales son las historias, por ejemplo, de Noé, de Cam, de los descendientes de Caín, es decir, todo eso son los retales. Y las costuras que unen todo eso serían los toledot. Los toledot, entonces serían como las varas esas, que lo de las varas es lo otro. No, la vara es otra teoría que hay acerca de cómo se conservó antiguamente la historia de las familias. Entonces, esa es una teoría que se llama la teoría de las sagas, que ya la estudiamos aquí. Lo que pasa es que seguramente no os acordáis, pero digamos, igual que en los pueblos nórdicos se guardaban esas historias en las varas, también en la Biblia se mencionan muchas veces las varas de las familias. Bueno, los toledot son todas las genealogías. Los toledot son las genealogías, digamos, que unen las historias de los personajes bíblicos de la primera etapa. Es decir, tenemos que tener en cuenta que de lo que vamos a hablar en el siguiente libro va a ser de prácticamente, es decir, los primeros patriarcas, Adán, Noé y para ustedes contar. Eso en el primer libro. Ahora, en el segundo libro vamos a hablar acerca de Abraham, Isaac, Jacob y José. Es decir, esos son los distintos patriarcas. Y, es decir, cada uno de ellos tiene su parte dentro de lo que es o la historia de los orígenes, que ahí la tienen especialmente, digamos, Noé
y Adán, y dentro de lo que es el segundo libro, pues tenemos esos 4, digamos, grandes, esos 5 grandes personajes. Abraham, Isaac, Jacob y José. Entonces, pero bueno, eso lo iremos desgranando. Lo de las leyes también está muy bien. Lo de las leyes. Hombre, las leyes es que te dejan ver claramente que por mucho que nosotros nos empeñemos, la historia es la que es. Y la arqueología hoy en día nos da unos elementos de estudio que antiguamente la gente no tenía. Y entonces la arqueología nos demuestra que esas leyes que nosotros tenemos hoy en día, que parece que han caído del cielo, es decir, no cayeron del cielo, sino que estaban escritas desde hacía mucho tiempo atrás en otras culturas. Yo sobre eso, porque pienso, el libro de Romanos, Pablo dice que la ley fue como un rayo, como algo que... Sí, para llevarnos a Cristo. Conducía a las personas un poco sí. más correctamente, que al final sí. cumple la venida de Cristo. Sí. Pero entonces, que Dios asume esas leyes, aunque estuvieran antes o sí. O Israel, ¿no? Que tomó esas leyes. Sí, claro, lo que sucede es que esa concepción de Dios asume, muchas veces no las asume Dios, muchas veces las asume el pueblo o la casta sacerdotal, que es la que se encarga de dirigir al pueblo. Hay que tener en cuenta que en la antigüedad, y especialmente con lo que es el pueblo judío, es decir, la casta sacerdotal era todo. Era no solamente el aspecto legal, porque a ellos se les llevaban los problemas que habían entre ellos, sino que era el aspecto médico, era el aspecto social, es decir, las bodas tenían que ser hechas con los sacerdotes. Y sobre todo son las leyes que estaban antes de Moisés. Claro. La circuncisión, Claro, pero esas leyes, digamos, eran parte de una cultura. Y entonces, como parte de una cultura, ellos las dan como hechas, como recibidas ya directamente. Sí, claro, porque tenemos que tener en cuenta que el concepto de esa época era o que tú eras del pueblo de Israel y entonces eras bendecido por Dios, o eras de fuera del pueblo y entonces no tenías derecho a nada. ¿Entendemos? Entonces, para demostrar eso, ¿qué era lo primero que se hacía? Pues saber si uno era circuncidado o no. Entonces, todo estaba, digamos, condicionado a lo que era una mentalidad que decía, el que no se circuncida no pertenece al pueblo, el que no pertenece al pueblo está condenado. ¿Y lo de la circuncisión estaba en alguna ley de las que hemos dicho? Sí. Lo de la circuncisión. Claro, pero no solamente en la ley, sino que, es decir, no era dado como digamos, como una ley obligatoria, sino que era una costumbre social, es decir, de aquellos tiempos. Igual que, por ejemplo, hoy en día los árabes, que no son judíos, circuncidan a sus niños, porque, lógicamente, ellos entienden que igual que Ismael fue circuncidado, pues tienen que circuncidar a sus hijos. Pues en la misma forma, aquellas culturas que habían visto desde que nacieron que todos los varones eran circuncidados, se circuncidaban. Claro, que nosotros bíblicamente lo conocemos a partir de Abraham, y a partir claro. de Abraham están los árabes. Claro. Pero es que, es decir, lo que tenemos que ser conscientes es que la historia bíblica, que empieza históricamente con Abraham, como veremos en el tercer libro, es el primer personaje al que se puede situar en la historia. Los demás no se pueden situar en la historia. Ni en tiempo. No se pueden situar en el tiempo, porque no sabemos cuándo pasaron los hechos que cuenta la Biblia. Entonces, los primeros registros históricos que podemos tener son los de Abraham, y los sabemos porque en esa misma época en la que nace Abraham y en la que Abraham se llama Abraham, hay unos registros en los cuales se habla de una serie, concretamente de 2 personajes,
que tienen el mismo nombre de Abraham. Es decir, ese nombre, digamos, empieza a utilizarse a partir de una época. Y entonces, como empieza a utilizarse a partir de una época, podemos situar al personaje con el nombre. Entonces, pero eso lo veremos muy detalladamente en el siguiente libro. Así que